Sí. Mira, llegó ahí el que más power tiene aquí en el grupo. Cuidado con eso. Bueno, muchachos, entonces vamos a darle a la lectura de la saga de Laín, el tomo 3, 101 creencias millonarias. Nos habíamos quedado aquí donde dice la certeza del millonario. Dice, ¿por qué pienso a largo plazo y por qué vivo por debajo de mis posibilidades? Porque soy miedoso y entonces quiero asegurarme. Dice, los millonarios y los pobres tienen estrategias diferentes para garantizar su seguridad financiera. Los pobres la buscan ahorrando, creando seguros para su jubilación y teniendo un trabajo con sueldo fijo y estable, preferentemente de funcionario. Los millonarios somos diferentes. En mi caso, la seguridad la consigo ganando muchos millones cada vez más y más y más. Cuanto más gane, más seguro me siento. Sé que si soy la persona adecuada, no importa lo que pase a mi alrededor. Con la mentalidad adecuada, podré ganar millones, esté donde esté, sea el momento que sea y haga lo que haga, porque sé que el éxito soy yo. Entonces me centro en expandir y hacer crecer mi negocio, en lugar de buscar la seguridad en lo estable y lo fijo. Piensa en esto. ¿No crees que si alguien te contrata y te asegura algo estable, en realidad es mucho más inestable que si todo depende de ti? Si la estabilidad viene de ti, tú tienes el control. Si la estabilidad viene de que lo hagan otros, entonces pierdes el control porque está fuera de ti. Piensa que cualquier cosa que hagas que te haga sentir cómodo, en realidad te hace estar en peligro. Pero si conscientemente buscas estar cómodo, entonces estarás a salvo porque no te tomará desprevenido. ¿Ves la diferencia? Cuando nadaba, quería entrenar con los mejores deportistas del mundo y quería tener al mejor entrenador. Igual te cuento en los negocios. Sabía que si quería ser el mejor, no podía negociar el precio. Me enteré que uno de los deportistas más importantes del mundo en mi disciplina de natación iba a venir a vivir a España e iba a ser entrenador de una universidad privada en Madrid. El problema era que yo vivía en Barcelona, la distancia, y que para entrenar con él tenía que estudiar en la universidad. Esto conllevaba dos problemas más. El primero era que para estudiar en una universidad se te exige haber hecho una prueba de acceso que en España se llama selectividad. Cuando tú terminas el instituto, haces para esa prueba y luego accedes a la universidad. Pero cuando terminé el instituto, yo quería centrarme en nadar. Sabía que no podía hacerlo todo bien al mismo tiempo. Así que si quería cumplir sueños grandes, tenía que hacer sacrificios y enfocarme solo en nadar. Más adelante, cuando el entrenador de Estados Unidos vino a España, el requisito era entrenar en la universidad. Así que allí sí me vi forzado a hacer esas pruebas. Me puse a estudiarlas por mi cuenta después de más de 5 años sin estudiar, con la disciplina que eso conlleva y compaginándolo con la natación. Aprobé la selectividad con una media de 7,4 sobre 10 y ya podía acceder a la universidad. El otro problema era el dinero. Costaba entre la residencia de estudiantes y la carrera unos 2.300 euros al mes y yo solo ganaba unos 700 euros por nadar. ¿Cómo iba a hacerlo? Así que, como mis sueños no son negociables, cogí mi coche y conduje 600 kilómetros de Barcelona, donde vivía, hasta Madrid para reunirme con el director de la residencia y el responsable de la carrera que quería estudiar. Me reuní en su despacho y después de contarle mi situación, decidieron darme una beca deportiva y él mismo puso dinero de su bolsillo para que yo pudiera estudiar y entrenar allí. Yo pensaba que era un regalo y una bendición que alguien me diera dinero y me ayudara, pero pronto descubrí que el precio era muy alto. Lo primero es que me sentía en la obligación de cumplir y ser el mejor porque estaban apostando mucho por mí en una carrera que no me gustaba, que solo la hacía para poder entrenar allí. Lo segundo es que sentía que estaba mendigando y era esclavo de esa beca y esa ayuda. No tenía libertad, estaba esclavizado y a merced de las ayudas. Quizá momentáneamente puedas pensar que cuando te viene una ayuda que te hace saltarte pasos es algo bueno, pero siempre hay un precio a pagar.
Eso también generó suficientemente dolor en mí que me impulsara a querer ser millonario, a hacer lo que amaba y tener libertad de hacer lo que quisiera, con quien quisiera y todas las veces que quisiera. No seas un mendigo, sea un creyente. Si tienes fe, sabes que todo depende de ti. Entonces dime qué puedas tener actualmente, el que sea, que no se puede solucionar y transformar en exactamente lo opuesto. Si le dedicas toda tu intención a buscar la solución y ejecutarla durante los siguientes 5 años de tu vida, ¿qué problema no se puede solucionar así? No busques la seguridad en un sueldo fijo y estable a cambio de tu libertad y de una falsa tranquilidad que no es real. Mejor hazte responsable y asume que todo depende de ti. No te menosprecies a ti mismo. Eres capaz de mucho más de lo que crees. Cuando veo todas esas personas cuya máxima prioridad es su comodidad, veo a personas miedosas, esclavas de sus creencias, esclavas de sus captores que lo compran a cambio de dinero. No te vendas. Tu seguridad no viene de la estabilidad. Tu seguridad viene de la abundancia y la libertad. Dice, los pobres son expertos en señalar con el dedo a sus culpables. Los millonarios son expertos en señalarse a sí mismos como máximos responsables. Ellos saben que si fallan es su responsabilidad, pero si aciertan es gracias a toda la labor de su equipo. Laín. Muy bien ahí. Dice, el peor error del emprendedor. Dice, lo he comprobado una y otra vez. A las personas que tienen perfil de emprendedor les encanta arrancar negocios, pero cuando empiezan a funcionar, entonces se aburren y cambian de negocio o empiezan a promocionar otro producto dentro de su negocio. Lo que les decía ahorita, los saltamontes. Piensa en tu embudo. Te dije en marketing de clase mundial que la parte de arriba es donde va toda tu inversión. Entonces, la variabilidad la puedes tener en la búsqueda de nuevos públicos, diferentes avatares para tu producto principal, que luego irán subiendo por la escalera de valor, bajando tu embudo o teniendo variabilidad en la creación de nuevos productos relacionados con tu producto principal en las partes más abajo del embudo. La parte de arriba del embudo es con lo que te posicionas como el número uno del mercado y ese es tu producto principal. Tú sabes que yo soy la voz de tu alma. ¿Con qué producto estás posicionando tú como el número uno del mercado? Cuando trabajo con emprendedores en mis eventos, lo primero que les pregunto es, ¿cuál es tu producto estrella? ¿Con qué producto te posicionas como el número uno en el mercado con un cliente muy concreto y definido? Casi ninguno lo tiene claro o me nombran varios productos. Dentro de una empresa existente, tres perfiles de personas: el emprendedor, el artista y el gestor. Un emprendedor es al que le gusta crear negocio, arriesgar, le gustan los retos y le encanta arrancar los negocios y hacerlos crecer. Un artista es el creador de productos, le encanta crear, diseñar, mejorar el producto o servicio. El gestor es el que se encarga de liderar las personas del equipo y de los sistemas. Hace que todo se ordene en una secuencia para que funcione. Déjame poner un ejemplo del deporte. Si miramos un equipo de fútbol, el emprendedor sería el dueño del club, el que pone el dinero. El artista sería el jugador. El gestor sería el entrenador. El problema es que cuando empiezas, tú tienes que ser las tres cosas. Recuerda que si tú puedes hacer el trabajo de los tres, tendrás más dinero para invertir en marketing y publicidad. Métete esto en la cabeza. Puedes ser el mejor, pero si nadie te conoce, ¿a quién le importa? Cuando empiezas, lo haces tú todo con el objetivo de ganar más dinero y poder invertir más. Cuando llega un momento que tienes tantas ventas que ya no puedes hacerlo tú solo, entonces es el momento de contratar a alguien. En este punto es cuando fallan las personas. El primer fallo es porque en lugar de contratar, se asocian. Tú no necesitas asociarte con alguien y repartir tu parte del pastel. Mejor subcontrata a alguien que haga el trabajo y dale la parte proporcional por el valor del trabajo que te proporciona.
Cuando te asocias, siempre hay desigualdades. Esto también ocurre en las parejas. Siempre hay alguien que hace más. Recuerda que tu mente busca mantenerte en la zona de confort. Así que si tu pareja lo hace todo, tú te acomodas y viceversa. En los socios de negocio pasa lo mismo. Al final, siempre hay uno con más ambición que trabaja más y el otro se conforma con menos. Luego, el que quiere más comienza a dar más que el otro, pero al final los beneficios se reparten a partes iguales. Finalmente, llega un punto en el que da más se cansa y se lo propone al otro. El otro no acepta y terminan en disputa. No llegan a un acuerdo y tienen que cambiar el negocio y acaban de perder 2 o 3 años. No llegues a eso. Hazlo tú y subcontrata. Muchas veces queremos asociarnos con otros por nuestras inseguridades. Cuando empecé con mis eventos, me daba mucho miedo estar todo el día encima del escenario yo solo. También me daba miedo hacer conferencias y que no viniera nadie o que no les gustara. Así que me busqué un cómplice que me ayudara a pasar esos desafíos que tiene todo emprendedor cuando empieza. Cuando íbamos avanzando, enseguida me di cuenta que la cosa estaba descompensada. Recuerdo un día que estaba con mi organizador y él mirando las próximas conferencias. Cuando sacamos la agenda, le mostré todas las conferencias que pretendía dar y enseguida me puso pegas. No podía en la mayoría de fechas. ¿Sabes por qué? Porque se iba de vacaciones. Como no quería bajar mi ritmo para encajar en el suyo, le dije que yo daba las conferencias y después de los eventos que viniera él. Y a la hora de repartir las ganancias lo hacíamos a partes iguales. Y lógicamente eso era injusto. Cuando le dije que no estaba de acuerdo, él empezó a justificarse. Me decía que él hacía una parte muy importante, que era la de gestión de equipos y no sé qué más. Yo le dije que en una empresa la función más importante es la que da ingresos, porque si no hay ingresos, no hay nada que gestionar. Yo me dedicaba a llenar las salas y a vender el producto, y él decía que gestionaba los equipos. Me estaba mintiendo y se estaba mintiendo. Él no hacía nada y desde luego su nivel de compromiso no era de alguien que quisiera ser millonario. El problema es que los dos teníamos perfil de artista porque éramos formadores, pero él no salió de allí y yo hacía las tres funciones, emprendedor, artista y gestor. En realidad estaba con él por miedo, no porque realmente lo necesitara. En un evento de mis mentores me pidieron que cuando tenía que echar a alguien era la primera vez que lo pensara. Si les hubiera hecho caso, me hubiera ahorrado muchos problemas. Tendría que haberle echado antes de empezar y aplicar los consejos que ahora te estoy dando. Cuando subcontratas a gente, no lo hagas por intuición. Sigue unas pautas. En mi libro, ¿Cómo atraer el amor? Hablo cómo conocer a la otra persona y enseño 4 perfiles de personalidad que se utilizan en las empresas a la hora de contratar trabajadores. A continuación te encontrarás un cuadro de líneas horizontales con 4 palabras en cada línea, una para cada columna. En cada línea asigna un 4 a la palabra que mejor se describa en esa línea, después un 3 junto a la palabra que te describa el orden descendente de prioridades, un 2 para la tercera mejor palabra y un 1 para la palabra que menos describa tu personalidad. En cada línea horizontal tendrás, bueno, aquí en sí, esto no les preocupa porque esto yo no se lo voy a mandar. Es como un ejercicio para, bueno, como tal para eso, como conocerte la personalidad, tu X, eso ahí no lo van a poder ver. Y ahí habla de la puntuación y tal y tal y tal, porque entonces le hace una puntuación a identificar personalidades y tal. Esto realmente no les va a aportar nada. Déjenme ver, a continuar por acá. Ok. Dice, fíjate en los ejemplos que te he dado antes. Si, por ejemplo, necesitas a alguien que te gestione las cuentas o que gestione los equipos, entonces necesitas un perfil gestor
que tenga la personalidad perfeccionista y familiar. En base a eso, porque él hace el ejercicio como para que sepa identificar personalidad. Si necesitas a alguien para ventas, entonces necesitas un dominante y social. ¿Te has dado cuenta que te he nombrado a personas que tienen al menos dos personalidades dominantes? Esto es porque si, por ejemplo, quieres a alguien que gestione cuentas, necesitas una personalidad perfeccionista, ¿verdad? Pero los perfeccionistas son introvertidos y además son de decisión lenta. Esto significa que no sabrán comunicarse bien con los equipos y además tardarán muchísimo. Si necesitas a alguien que te lleve las cuentas y no tenga que relacionarse con alguien, entonces sería adecuada una persona que fuera perfeccionista para que lo haga bien, pero también dominante para que lo haga rápido. Ahora bien, si el perfil gestor que necesitas es para gestionar equipos, entonces necesitas a un social o familiar que están enfocados en las personas, pero ninguna de estas personalidades están enfocadas al resultado, con lo cual que las decisiones que tomen no tengan en cuenta los beneficios de la empresa. En este caso, si fuera una persona para dedicarse a la atención al cliente, sería bueno un familiar, que es una persona empática y sabe escuchar. Si necesitas a alguien que sea un speaker o presentador o vendedor, entonces sería bueno un social, pero con perfil dominante para que no pierda de vista el objetivo y los resultados que querés tener. ¿Entiendes la dinámica? Repasemos. Cuando vayas a contratar a alguien, haz que hagan este test, luego lo pones a prueba y observa su comportamiento. En cuanto domines las personalidades, sabrás exactamente a quién tienes delante y qué funciones puede desempeñar. Porque como decía Albert Einstein, si juzgas a un pez por su capacidad de subirse a un árbol, es seguro que no pasará la prueba. A veces nos empeñamos a que personas hagan ciertas cosas y creamos expectativas en ellas que por su personalidad no pueden y no quieren cumplir. Si necesitas a alguien que gestione los equipos, este deberá ser un dominante social o un perfeccionista familiar. Debe tener una personalidad orientada al resultado y a las otras personas. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Muchachos, ya saben.